En este día 16 de noviembre, día domingo, desde la ciudad de Stockton, California, en la Unión Americana, 2 de la tarde con 13 minutos, hora del Pacífico, damos inicio lo que el Señor ha comenzado. Como miembros de la Iglesia Bíblica El Calvario en Lodi, California, donde estuvimos hoy congregados celebrando la Cena del Señor, ahora desde nuestro hogar seguimos lo que nuestro Señor Jesucristo ordenó, la gran comisión: predicar el Evangelio en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Desde la iglesia local, desde su ciudad y un poquito más allá de su ciudad y un poquito más allá, y hasta donde un alma no haya escuchado las buenas noticias de salvación. Parece extraño, pero es una realidad. Existen muchas congregaciones, muchas, pero la mayoría de ellas no están anunciando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que consiste en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Y es conocido en la epístola a los Romanos, donde el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, señala que es el poder de Dios para que el hombre sea salvo. Las buenas noticias consumada por nuestro Señor Jesucristo, y todo lo que concierne a los hechos sobre la persona, sobre los sufrimientos y el precio que se pagó en la cruz. Y también allí va envuelto en un mismo paquete el Evangelio, que es la sepultura y es la resurrección de entre los muertos. Ese es el poder que Dios usa a través de su iglesia, a través de su Santo Espíritu, para que los hombres sean salvos de la potestad, de la autoridad de las tinieblas, del príncipe de este mundo, conocido como Belcebú, como Satanás, como Belial, como la serpiente antigua, el diablo y toda su marejada infernal de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y las huestes espirituales de maldad, que tiene cautivo a un mundo entero. La Biblia no se equivoca y dice que el mundo entero está bajo el maligno, y que esa puerta espaciosa y ancha lleva a los hombres a la perdición y a la destrucción y a la condenación del infierno eterno. Esa doctrina es de nuestro Señor Jesucristo, y hemos hablado mucho de ello desde el Antiguo Testamento
Así que antes de comenzar, vamos a pedir la dirección del Espíritu de Dios. Orando, Señor, gracias te damos en esta tarde, Señor, que nos das la bendición de servir, de anunciar, de predicar, de pregonar, Señor, el arrepentimiento y el perdón de pecados y la vida eterna, Señor, que tú regalas a todo aquel que toma la decisión de volverse de sus malos caminos. Pedimos, Señor, primeramente que nos perdones, que nos limpies, que nos purifiques con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Borra, Señor, nuestros pecados. Y pedimos sabiduría. Rogamos dirección. Y que la presencia de tu Espíritu Santo, que ya se encuentra, Señor, en nosotros, salvos por gracia y sellados con tu Espíritu Santo, suplicamos, Señor, la libertad para hablar, la dirección de recibir, Señor, tu palabra, y que nuestro Señor Jesucristo resucitado sea glorificado por su Santo Espíritu. Nosotros, Señor, como humanos, no somos nada, Señor, sin ti, sin tu perdón, sin tu salvación, sin tu palabra, sin tu Espíritu Santo, sin tu misericordia, sin tu gracia. No somos nada, Señor. Pero gloria a tu nombre y por tu bendición que has depositado en nosotros y nos has dado este trabajo. Este trabajo, Señor, del cielo, que solo tu pueblo lo puede hacer, los redimidos, los que están dentro de tu reino. Y muchas gracias por esta bendición tan grande. Rogamos, Señor, que las almas perdidas, los que están muertos en delitos y pecados, de acuerdo a tu soberana voluntad y propósito, alguien, Señor, sea salvo. Rogamos por un mundo perdido. Muchas gracias. Bendice, Señor, a tu pueblo en todo el mundo entero, tu iglesia, y a todos tus ministros, a todos, Señor, los que llevan tu palabra en diferentes rincones del mundo, hermanos que están con necesidades físicas, económicas. Rogamos por ellos y tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Oramos y decimos amén. Así es. Amén. Estamos, mis hermanos, en un tema tomado de Lucas capítulo 24 y el versículo 5. Y voy a leer. Yo voy a leer desde el versículo 1 hasta el 5. Y dice la palabra de Dios: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas.
y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, dice el 5, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, estos seres angelicales, le dijeron a las mujeres, ¿por qué buscáis? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y voy a hablar de esta parte tan importante, tan primordial, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es parte de las buenas noticias de la salvación. Y aquí, hermanos, estamos viendo un acontecimiento que sucedió en un primer día de la semana. Recuerden que el calendario judío, sí, el calendario judío muy diferente, ese calendario lunar muy diferente a nuestro calendario. Tanto de acuerdo a los días del año es diferente, porque tiene menos días que nuestro calendario solar. Y el horario nuestro siempre comienza a partir de las 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3, ya estamos en el siguiente día. No así con el calendario judío. Ellos cuentan a partir de la puesta del sol, cuando se oculta el sol, y hasta el otro día que se vuelve a ocultar el sol, cuenta como 24 horas, como un día. Por ejemplo, hoy, que es día domingo, un ejemplo, aquí en la Biblia, en las Escrituras, es conocido como primer día de la semana. Si estuviéramos en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, si estuviéramos en ese tiempo, este día domingo, o sea, primer día de la semana, terminaría a las 6 de la tarde. Porque comenzó en el día de ayer, el primer día de la semana, a las 6, o sea, el día sábado, que es para nosotros sábado, pero para el calendario judío es séptimo día, que comenzó el viernes a las 6 de la tarde. O sea, desde viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde, para el judío es el séptimo día. Y el primer día de la semana comenzaba ese mismo sábado a las 6 de la tarde hasta el otro día. Ese era el primer día de la semana. Hasta ese domingo 6 de la tarde terminaba el primer día de la semana. No sé si me entendieron, pero así es como se encuentra la diferencia de los calendarios. En este primer día de la semana, hermanos, nuestro Señor Jesucristo ya llevaba 3 días en que Él había puesto su vida.
en el día 14 del Nisan, Él había puesto ya su vida. Él había entregado su vida por nuestros pecados. Y a la altura del primer día, ya estábamos en el tercer día de que Él había entregado la vida. En otras palabras, en que había muerto. Y nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, sin lugar a dudas, la resurrección, hermanos, que es una doctrina importante y muy primordial. ¿Para qué? ¿Saben para qué, mis hermanos? Para nuestra fe. Ocupa un lugar principal para nuestra fe cristiana. La resurrección, la doctrina de la resurrección. Y el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, él, a través del Espíritu Santo, nos enseña que la resurrección, sí, que es el poder de Dios para que el hombre sea salvo de la paga del pecado, para que el hombre sea salvo de la condenación eterna, en donde Jesucristo, nuestro sustituto, el justo, el que no era culpable, muere por el culpable. Paga un precio que nosotros lo deberíamos de haber pagado en el infierno eterno. Y déjame decirle que esta enseñanza, hermanos, del Evangelio es un tema muy central, muy primordial por las almas que están muertos en sus delitos y pecados. Y el Señor ha designado a su iglesia para ir y la iglesia sea usada para anunciar esta verdad. Nadie lo puede hacer, solo la iglesia, solo la comunidad cristiana, solo los que han sido rescatados de su vana manera de vivir, solo los que han sido comprados con precio de sangre, solo los que le ha resplandecido la luz del Evangelio de la gloria de Dios que se encuentra en la faz de Jesucristo. Y esa es la iglesia. Los que han experimentado el perdón, los que comprenden a través de las Escrituras la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es una parte vital dentro del Evangelio, es una parte esencial, es una parte medular para la salvación de las almas perdidas, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La verdadera fe, hermanos, escuche bien, la verdadera fe debe de ser con conocimiento. Si tu fe no es con conocimiento de la revelación divina de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, y tu fe no tiene procedencia en las Escrituras, déjame decirte que tienes una fe ciega, una fe vana, una fe fingida. Eso enseña la palabra de Dios, porque tu fe no está basado en las doctrinas de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, en este caso
la doctrina de la resurrección. Por eso es importante las Escrituras. Por eso Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nuestro Señor Jesucristo nos los enseña. Por eso, aquí vemos a un ángel anunciando a unas mujeres, entre ellas María Magdalena, y unas 3, 4 mujeres más, en el primer día de la semana. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo ya llevaba 3 días que había puesto su vida. Y cuando murió nuestro Señor Jesucristo, dice las Escrituras, que cuando la cruz fue levantada en el monte Gólgota, allá en el monte Moria, todos sus discípulos y algunas mujeres estaban viendo de lejos aquella masacre, aquel terror, lo horrible de la crucifixión. Y las mujeres miraron y allí estuvieron. Los más cercanos fue Juan, el discípulo amado, que estaba al pie de la cruz, junto con María, la madre de Jesús. Y nuestro Señor Jesucristo mira a Juan y le dice: he ahí tu madre. Y le dice a María: he ahí tu hijo. Ahora, esta muerte, sepultura y resurrección, hermanos míos, sin lugar a dudas, la afirmación más increíble, la profecía más extraordinaria que nuestro Señor Jesucristo profetizó fue que Él iba a resucitar de entre los muertos al tercer día. Y dice allí en Marcos capítulo 10 esta increíble afirmación, declaración, profecía, la más increíble, hermanos, de que Él iba a resucitar. Dice la palabra de Dios en Marcos 10, 32. Iban por el camino. Ellos venían de Galilea e iban a subir a Jerusalén. Pero en ese tiempo ya estaba próximo a celebrarse la Pascua y a dar cumplimiento también la muerte de nuestro Señor Jesucristo para darnos salvación. Y Él sabía que el tiempo ya había llegado. Él sabía, en comunión y en acuerdo con su Padre eterno, que ya estaba el momento y el tiempo de morir, de ser sepultado y de resucitar, como las Escrituras lo habían profetizado durante todo el Antiguo Testamento. Por eso Él les enseña a sus apóstoles cuando Él venía de Galilea a Jerusalén, y mire cómo le viene diciendo y les viene enseñando y viene declarando y viene afirmando que Él
iba a resucitar de los muertos al tercer día, aclarando, que también dijo que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, así estaría él también en el núcleo de la tierra, en el corazón de la tierra, por 3 días y por 3 noches. Recordándole también que en aquella similitud del padre Abraham y de su hijo Isaac, de aquellos 3 días que se llevó el padre a su único hijo, Isaac, le costó 3 días de camino. Y en esos 3 días, el padre Abraham tomó la decisión de matar a su hijo en holocausto a Jehová. Pero en ese tercer día de camino, que supuestamente en sentido figurado su hijo ya estaba muerto desde la decisión que lo tomó, al tercer día, cuando el Dios eterno le dice: detente, por medio del ángel de Jehová, no lo hagas. Allí en sentido figurado resucita Isaac. En el Antiguo Testamento también está esta figura profética. Así que aquí nuestro Señor Jesucristo, de sus propios labios, va a hacer esta afirmación increíble. Y dice así: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de su grupo, delante de sus apóstoles, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces nuestro Señor Jesucristo, volviendo a tomar a los 12 aparte, porque no venían solos, sino que venían un grupo grande que también venían para celebrar la Pascua a Jerusalén. Estamos hablando, mis hermanos, de 3 días de camino de Galilea a Jerusalén, pero quizás nuestro Señor un poquito más le tomó de tiempo, porque Él venía de aldea en aldea, aún enseñando, predicando, sanando dolencias, echando fuera demonios y predicando el evangelio del reino de su Padre. Así que dice aquí que Él iba adelante, sabiendo que iba rumbo a la cruz, que iba a una intensa guerra espiritual, y había llegado el momento de una confrontación con principados, con potestades, con los gobernadores de las tinieblas, para destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte, a aquel que tiene en la ley del pecado en esclavitud al hombre bajo condenación y maldición. Él sabía a dónde iba, y dice que iba adelante sin miedo, y sus discípulos lo miraban, y sus discípulos, dice allí, que se asombraron y le seguían con miedo. Entonces Él, volviendo a tomar a los 12, dice, aparte les comenzó a decir las cosas que le iban a acontecer. O sea, nuestro Señor Jesucristo comenzó a preparar mentalmente de las cosas, de esas cosas feas que venían a la vida de Él, de muchas cosas malas sobre nuestro Señor Jesucristo. Él los preparó sobre estas cosas que le habían de acontecer. Y sigue diciendo, y Él le dice, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado. Miren,
esta afirmación increíble. El Hijo del Hombre será entregado. Y los principales sacerdotes y los escribas, hablando del Sanedrín, le condenarán a muerte. Le entregarán a los gentiles, hablando de Poncio Pilato y los soldados romanos, y todo el escarnio que venía, y todo el sufrimiento horrible que venía. Y el 34 dice, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Está afirmando increíblemente, extraordinariamente, está profetizando todo lo que venía. Los padecimientos, los sufrimientos, nuestra maldición que Él lo iba a tomar sobre su cuerpo, sobre la cruz. Pero declara una victoria. Pero al tercer día resucitará. Porque al tercer día vendría la victoria. Porque al tercer día ahora tendría las llaves de la muerte, las llaves del Hades. A ese lugar cuando entregó el Espíritu, cuando se separó la parte material de nuestro Señor Jesucristo, que es su cuerpo y su espíritu, y desciende a las partes más bajas de la tierra y predica a los espíritus encarcelados, a los demonios que están bajo cadena en prisiones de oscuridad, a los que están en el pozo del abismo, a los que se encuentran allí en el seno de Abraham igualmente, a proclamar su victoria. Y cuando se levanta del sepulcro, he aquí yo tengo las llaves, he aquí el que estuve muerto y vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre la sepultura. Pero no solo eso, hermanos, sino que nuestro Señor Jesucristo, escuche bien, por eso es importante la doctrina, porque esto es lo que te afirma. Ese es el alimento sólido de la fe que está fundada en la obra de nuestro Señor Jesucristo, en sus declaraciones, en sus afirmaciones, de la palabra que salió de su boca, el verbo de Dios que se hizo carne, la palabra de Dios que salía de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Y una de ellas es esta: la resurrección. Y Él afirmó que su propia victoria sobre la muerte sería compartida por todos aquellos que creyeran en Él. Vuelvo a repetir, increíblemente, extraordinariamente afirma que se levantaría de los muertos Él, pero hace otra afirmación y dice que esa victoria que Él obtendría en la cruz del Calvario, donde clavó el acta de los decretos que nos eran contrarias a nosotros, toda esa lista de pecado y de maldad que me condenaba al infierno para que nadie nos acuse, la clavó en la cruz. Y no solo eso, Él iría a las partes más bajas de la tierra y allí proclamaría su victoria sobre la muerte. Y al transcurrir 3 días
se levantaría de los muertos y su victoria, hermano mío, sería compartida para todos aquellos que creyeran en Él. ¿Usted cree en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo es la fe que tú tienes? ¿Es conforme a las Escrituras, como dijo Pablo? Aquí lo tengo. Dice la palabra de Dios. Porque primeramente, primero los Corintios capítulo 15, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Mételo bien en tu cabecita. Conforme a las Escrituras. Es primordial las Escrituras para tu fe. Porque si tu fe no tiene raíz y procedencia de la palabra de Dios, es como una casa que tú edificas en la arena. Es una fe conforme a tu imaginación y conforme a tus propios pensamientos y a como tú te lo imaginas, pero no tiene procedencia conforme a las Escrituras. No lo digo yo, vea. Primera los Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y todavía, mire, lo vuelve a sellar en el 4, dice, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día. ¿Y usted cree que estas palabras el Espíritu Santo lo puso solamente para llenar un renglón más cuando dice conforme a las Escrituras? Otra vez vuelve a recalcar. Lo que te está enseñando es que la verdadera fe tiene que estar fundada en la palabra de Dios, en las Escrituras. Y eso se llama teología. Teología son cosas sencillas que Dios revela y que nosotros aprendemos porque es necesario para nuestra fe. En este caso, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra dentro de la doctrina de la salvación, la cual le conocemos nosotros como soteriología. La doctrina de la salvación. Las doctrinas son bien importantes y no lo puedes encontrar ni en Walmart ni en la Food for Less. Aquí es donde lo puedes encontrar. De aquí tiene que ser la procedencia de tu fe. Tiene que ser de la inspiración del Espíritu Santo. Si no, todo es vano, todo es inútil, nada sirve. Y te lo voy a demostrar que Dios mismo dice que nada sirve si no es conforme a las Escrituras. Así que la victoria de nuestro Señor Jesucristo, hermanos míos, es compartida a todos aquellos que hemos creído en Él, a todos aquellos que hemos, a través de la iluminación que hizo el Espíritu Santo, a través de la obra ministerial del Espíritu Santo que nos convenció de pecado, de juicio, de justicia, y en la cual el arrepentimiento que es según Dios, que es para salvación y que su procedencia fue de las Escrituras, de su Espíritu Santo, del poder de Dios para ser salvo, lo que Jesucristo hizo en la cruz al tomar nuestros pecados por nuestra culpa. Aquí, hermanos, cuando nuestra fe es así, hay una conversión. Sí, hay un cambio de dirección de vida, producto o producido
por el Espíritu de Dios, por la gracia y misericordia del Dios eterno, que a través de la ayuda del Espíritu Santo, todos nosotros, por gracia y misericordia, los que estuvimos un día muertos en nuestros delitos y pecados, ajenos a las cosas de la vida de Dios, teniendo el entendimiento entenebrecido, esclavos del pecado, hijos de maldición, hijos del infierno, condenados para siempre. Hermanos míos, gloria el nombre del Señor, que hizo una obra de gracia en nosotros que no merecemos, porque el Señor nos ha dado lo que no merecemos. Si nos diera lo que merecemos, sería el infierno. La Biblia eso enseña. Y nuestro Señor Jesucristo nos hace partícipes y comparte su victoria de resurrección sobre todos nosotros los que hemos creído en Él. Mira lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios. Y eso lo dijo cuando ya estaba a punto de ir a la cruz también. Cuando Él venía en camino y la familia de su amigo Lázaro, de Marta y de María, Lázaro enferma de muerte, necesitaban la ayuda del Mesías, necesitaban la ayuda del profeta que estaba investido del poder del Padre, necesitaban de la ayuda del Verbo de Dios, de aquel que hablaba solamente y las cosas se hacían. Nuestro Señor Jesucristo, que sanó dolencias en todo Israel, y su fama se extendía porque Él resucitaba a los muertos. Y en esta ocasión vemos nosotros que Él nos dice que si creemos en Él, una vez más, si reconocemos nuestra maldad, si reconocemos nuestro pecado, si reconocemos que le hemos ofendido, su santidad, que Él es santo, que Él es puro, que Él es limpio, y que nosotros nos constituimos enemigos de Él por nuestro pecado, si nosotros nos arrepentimos de todo corazón, su bendición viene al hombre y lo perdona. Y lo hace partícipe también de promesas vivas, de esperanzas vivas. Mira cómo dice. Cuando Lázaro llevaba 4 días de muerto, la familia estaba destrozada, desconsolada. María y Marta lloraban a su hermano Lázaro. Era una familia muy apreciada por nuestro Señor Jesucristo. Y dice que nuestro Señor Jesucristo lloró ante la tumba de Lázaro por el resultado del pecado que provoca la muerte. Por eso el hombre muere físicamente por el pecado. El hombre muere espiritualmente por el pecado. Muerte significa separación. El hombre experimenta separación de su cuerpo y se va al sepulcro a causa del pecado. El hombre sufre una separación espiritual con su Creador a causa del pecado. El hombre sufre eterna separación si no se arrepiente. Lo que se le conoce como la muerte eterna, separación eterna, castigo eterno. Por eso Cristo vino a este mundo, por la gravedad de la destrucción, la gravedad del pecado. Por eso Él lloró cuando Lázaro estaba en el sepulcro. Y dice que ahí estaba Marta. Marta, Lázaro resucitará, le dice el Señor. Dice Marta, sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero.
Lo que enseña allá Daniel capítulo 12. La enseñanza del Antiguo Testamento era lo que tenía Marta, era lo que tenía María, era lo que tenían los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, en la cual Cristo mismo les enseñó. Y Jesucristo les da esta impresionante declaración a todos aquellos que depositan fe y confianza y se humillan ante la mano poderosa de Dios eterno, ante su palabra, que el hombre lo cree de todo corazón. Pone fe, fe que proviene de este libro. Su procedencia, por eso dice que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Jesucristo dijo esto en Juan capítulo 11. Dijo: yo soy la resurrección y la vida, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y yo la comparto. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, el que tiene fe en mí, el que reconoce lo que yo enseño, la doctrina de Jesucristo, lo que enseñan las Escrituras, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Y si quieren una pequeña muestra, hermano mío, ahí está la historia de Lázaro. Aunque Lázaro, mis hermanos, déjame decirte que Lázaro volvió a vivir, pero volvió a morir otra vez. Así como cuando Elías resucita al hijo de aquella viuda de Sarepta y de Sidón. Así como Eliseo vuelve a la vida al hijo de la mujer sunamita. Así como los huesos de Eliseo que tiraron a aquel que lo iban a sepultar y resucitó por obra de Dios, todos ellos volvieron a vivir, pero volvieron a morir. Así como nuestro Señor Jesucristo le da la vida nuevamente a uno que ya estaba en el ataúd y que venían saliendo de Naín, la viuda de Naín que tenía su único hijo. El Señor se compadeció por esta viuda y dice que paró el corte fúnebre y toca el féretro y le habló como si estuviera vivo el muerto. La resucitación. Y dice que este joven se levantó. Nos ha visitado Dios, creador del pueblo de Israel, creador del universo, nos ha visitado por medio de este gran profeta. Así como nuestro Señor Jesucristo, en aquella multitud llega Jairo con una gran necesidad para que vaya el Señor a su casa, porque su niña de 12 años estaba gravemente enferma. Y este principal de la sinagoga se acerca a nuestro Señor Jesucristo. Pero dentro de toda la multitud comienza a haber contratiempo. Ahí surge también una mujer que llevaba 12 años con un flujo de sangre incurable. Y ahí el Señor se detiene y deja por momento a Jairo y atiende a la mujer de flujo de sangre. Y le dice, y la sana, pero
vienen las noticias malas de parte de los sirvientes de Jairo y le dicen: ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. El Señor le dijo: tú crees solamente, ten confianza. Y cuando llegaron a la casa de Jairo, ahí estaban llorando, había duelo, había luto. Y se empezaron a burlar de nuestro Señor Jesucristo, porque Él dijo que esa niña solamente estaba durmiendo. Uno que duerme, ciertamente es una verdad, si está durmiendo se va a volver a levantar. Es una forma que usa la palabra de Dios de dormir, pero no de dormir del alma, sino como una confianza de que se va a volver a levantar. Asimismo, Lázaro, él, cuando el Señor Jesucristo lo llamó, en ese tiempo Lázaro estaba en el seno de Abraham. Cristo todavía iba a la cruz, todavía iba a pagar el precio por nuestro pecado, para que el pecado sea quitado y podamos entrar a la presencia del Señor. En el corazón de la tierra, en el núcleo de la tierra, en el seno de Abraham, en el paraíso, ahí estaba también Lázaro, y su cuerpo ya descomponiéndose, ya se estaba tomando un mal olor porque llevaba 4 días de muerto. Y la palabra poderosa, las palabras de vida del autor de la vida, de aquel que dijo: sea la luz, cuando todo era oscuridad, la misma palabra de vida del verbo de Dios se manifestó la luz. Asimismo dijo: Lázaro, clamó, ven fuera. Muchos dicen que si nuestro Señor Jesucristo no dice, si no pronuncia el nombre de Lázaro, capaz que salen todos los que están en el seno de Abraham. Pero solo le habló a Lázaro: ven fuera. Increíble, extraordinario. Aunque esté muerto, vivirá. Solo que Lázaro vivió y volvió a morir. Por eso es importante, hermanos, que nosotros entendamos al menos algunos términos sobre la resurrección. Pero antes de entrar en estos términos que quiero enseñar, aquí, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, está hablando aquí de una resurrección. Claro, que también, mire, acá tengo 2 palabras importantes. Una cosa es resurrección y otra cosa es resucitación. Sí, la resucitación, escuche bien, ¿sí? En la resucitación participó Lázaro, participó el hijo de la viuda de Naín, participó la hija de Jairo. O sea, murieron, resucitaron, hubo una resucitación en ellos. Otros dicen revivió. ¿Saben por qué se usa ese término? Porque volvieron a morir. En cambio, nuestro Señor Jesucristo, Él
participó de la resurrección, que es muy diferente. Muy diferente. Por eso, vamos a... ¿Qué significa la palabra resurrección? ¿Qué significa la palabra resurrección? Bueno, sabemos nosotros que es una palabra que proviene del latín, ¿sí? Del latín resurrectio. Y este latín resurrectio como adjetivo, a su vez se deriva de un verbo. Y ese verbo es resurgere, donde tiene dos raíces. Resurgere, re quiere decir de nuevo, y surgere quiere decir levantarse. Resurgere, levantarse de nuevo o volver a levantarse. Surgir de nuevo de entre los muertos. La palabra resurrección, ¿sí? Pero estamos hablando de la participación de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, hermanos, la resurrección de Jesucristo lo vamos a estudiar, características de su resurrección más adelante. Más adelante. Antes quiero tocar algunos comentarios. Por ejemplo, debemos de entender que la resurrección de Jesucristo ocupa un lugar importante, un lugar único, un lugar que es medular, principal para nuestra fe, la fe que nos trajo la salvación. Por eso tenemos que aprender a diferenciar. Cuando Cristo levantó a los que ya dije, Lázaro, el hijo de la viuda de Naín y la hija de Jairo, en el Antiguo Testamento, Eliseo, Elías, todos ellos volvieron a morir. Sí, pero Jesucristo no. Él se levantó de los muertos, pero glorificado. Más adelante vamos a ver qué es glorificado, cuáles son las características del cuerpo de Jesucristo cuando Él resucitó. La resurrección de Jesucristo, que es bien importante y ocupa un lugar principal para la fe cristiana. Al punto, hermanos, escuche bien, al punto que si no se pudiera probar como cierta, escuche bien, si no se puede probar como cierta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, todo el cristianismo se derrumba, todo. Se derrumba la salvación, se derrumba el cristianismo, se derrumba el perdón de pecados, se derrumba, mis hermanos, la vida eterna. Todo se derrumba, no hay salvación. Por eso ocupa un lugar principal, medular para la fe cristiana, para la iglesia, para el pueblo de Dios, para los que somos partícipes de esta naturaleza divina, para los que tenemos el Espíritu Santo. Importante entender esto. Por eso, hermanos, los mismos apóstoles, escuche bien, los mismos apóstoles sabían que esto era principal, primordial. Así como Jesucristo lo afirmó increíblemente su resurrección,
y que sería compartida su victoria de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que sería una parte vital para nuestra fe como creyentes, como hijos de Dios. Si no se pudiera probar, o si tú no tienes esta enseñanza básica sobre la resurrección, y tú no sabes cómo probar lo que tú crees, y cualquier teoría en contra de la resurrección te pondría a dudar, y quizás hasta te volverías incrédulo de que Cristo resucitó. Por eso los mismos apóstoles eran conscientes de esto, que era bien importante, hermanos. Por eso aquí, vamos a ver, aquí dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:14. Dice, y si Cristo no resucitó, escuche bien, por eso les estoy diciendo, es necesario esta enseñanza, esta doctrina que es parte de la soteriología, de la salvación de tu alma. Dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, dijo Pablo, escribiéndole a la iglesia en Corinto. Y si Cristo no resucitó, vana, o sea, inútil, no tiene provecho, de nada sirve. Si Cristo no resucitó, si Cristo no se levantó de los muertos. Y dice, vana también vuestra fe. Inútil es tu fe. Tu fe no aprovecha de nada, aunque tú digas que tienes fe en Cristo, aunque tú digas que Él murió por tus pecados. Pero si la resurrección no es parte de tu fe, entonces vana, inútil y sin provecho es tu fe. Y si Cristo, dice en el 17 del capítulo 15, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Jesucristo no resucitó, si Jesucristo no se levantó de los muertos, entonces todo lo que tú crees de las cosas del Dios eterno, de nada te sirve, porque estás en peligro. Aún estás muerto en delitos y pecados. Aún está la ira de Dios sobre ti. Aún Dios te ve todavía como culpable, porque la resurrección del Señor Jesucristo es importante, es único, es medular, es importante, es parte de la salvación. Estás en peligro. Por eso, si Cristo no resucitó, estás aún en vuestros pecados. Y déjame decirte algo. Déjame decirle que hay muchas teorías. Se le conocen como teorías críticas. Escritores críticos. Que son críticas en realidad malignas. Que niegan la veracidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, los que niegan la resurrección de Jesucristo, y quizás un día tú vas a oír
estos comentarios en las redes sociales, en donde enseñan que nuestro Señor Jesucristo, para comenzar, no murió. Y si no murió, entonces no resucitó. Y eso está en contra del plan divino, del plan eterno del Señor. Está en contra de la doctrina de la salvación. Está en contra del poder de Dios. Y dicen que Jesucristo no murió y que Jesucristo solamente sufrió un desmayo. Y como sufrió un desmayo, ¿sí?, dice que por eso la tumba estaba vacía, porque solamente sufrió un desmayo. Así que Cristo no resucitó. Teoría crítica, maligna, en contra del Evangelio. Y para todos aquellos que tienen esta teoría arraigada, dice la palabra del Señor, el Espíritu Santo señala que esas personas están aún en sus pecados, están muertos en delitos y pecados.